Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Pablo Garrido, yo soy el profesor a cargo de la Unidad Curricular Lengua 1 en la Comisión B o Primera de primer año del Profesorado en Lengua y Literatura en el Instituto San Fernando Rey. Les doy la bienvenida al cursado 2021 que iniciamos, lógicamente, bajo una modalidad virtual, a distancia, tal como sucedió ya en 2020. Espero en ese sentido que podamos tener un cursado significativo, relevante, que podamos ir estableciendo vínculos relevantes a lo largo del año para lograr de manera exitosa los objetivos propuestos en esta asignatura. En este video me propongo introducir algunas cuestiones básicas sobre la organización del cursado en esta modalidad virtual y también ir dando alguna idea respecto de los contenidos, de los saberes básicos que se incluyen dentro de esta unidad curricular. Para eso, lo que vamos a hacer a continuación es compartir pantalla y vamos a ir recorriendo una presentación que me gustaría que digamos, vayamos notando, especificando, puntualizando algunas cuestiones necesarias para empezar a trabajar. Bueno, como les decía, esta unidad curricular se denomina Lengua 1, pertenece a un campo de formación que se llama específica dentro del currículum o plan de estudios de la carrera. Seguramente ustedes han trabajado sobre esto en el curso o taller para ingresantes, pero necesitamos ahora ir puntualizando algunas cuestiones para una mejor comprensión, para que ustedes se puedan ubicar mejor en el plan de estudios y puedan ir entendiendo de a poco cuál es el sentido o el valor de esta unidad curricular en el currículum de la carrera que han elegido. El profesorado, entonces, para la educación secundaria en lengua y literatura, tiene un currículum que está organizado en campos formativos, ¿sí? Nosotros tenemos 3 campos formativos. Hay un campo que se llama de formación general, donde se trabajan fundamentalmente saberes vinculados con lo pedagógico, con lo didáctico, saberes que se vinculan en términos transversales, generales, con el oficio docente. Por otro lado, tenemos el campo de la formación en la práctica profesional, donde lógicamente van a trabajar con las prácticas docentes. Ustedes van a tener práctica docente a lo largo de los 4 años de la carrera hasta finalizar en 4.º año con residencia pedagógica. Y el tercer campo es justamente el campo de la formación específica, que es el área de los saberes específicos de la lengua y de la literatura. Son los saberes disciplinares específicos que caracterizan a un profesor o profesora en lengua y literatura, los que vamos a encontrar dentro de este campo de formación. Justamente y precisamente dentro de este campo formativo encontramos la unidad curricular de la cual quiero hablar en esta presentación. En primer año, entonces, nos encontramos con Lengua 1, como unidad curricular del campo de la formación específica, pero yo voy a ir centralizando este recorrido que voy a hacer en lo que es un subcampo formativo dentro del campo de la formación específica. ¿Sí? Ustedes van a ser profesores o profesoras de lengua y literatura, por lo tanto tenemos 2 áreas que están, digamos, que van trabajándose de manera simultánea a lo largo de la formación, el área de la lengua y el área de la literatura. Veamos entonces en esta tabla que les propongo visualizar cuáles son las unidades curriculares que conforman el campo formativo vinculado con la lengua particularmente, ¿sí? En ese sentido, entonces, les decía que en primer año nos encontramos con Lengua 1, en segundo año vamos a sumar algunas unidades curriculares más: Lingüística 1, Análisis del discurso, Taller de lectura, escritura y oralidad. En tercer año se van a encontrar con Lingüística 2, en cuarto año con Lengua 2 y Semiótica y otros discursos.
Estas son las unidades curriculares que constituyen el subcampo formativo de la lengua dentro de nuestra formación específica de la carrera de lengua y literatura. Además, yo le sumo acá, como ustedes pueden ver al pie de la diapositiva, una unidad curricular que se llama alfabetización académica, que no pertenece al campo de la formación específica dentro del plan de estudios, pero que se vincula íntimamente, de manera muy estrecha con los saberes específicos de nuestra carrera. Alfabetización académica está incluida dentro de lo que es el campo de la formación general, pero allí, como ya lo verán con la docente a cargo de esta unidad curricular, van a trabajar sobre prácticas de lectura, escritura y oralidad académicas y van a empezar a examinar, a explorar el campo de los discursos, de los textos. Van a trabajar entonces con conceptos, con saberes vinculados a lo que es la lingüística textual, a la gramática textual, van a trabajar con ortografía, con normativa de la lengua y demás. Entonces, está vinculada esta unidad curricular, pese a no encontrarse dentro del campo de la formación específica, lógicamente que está relacionada con este subcampo lingüístico, gramatical, del cual les estoy hablando. Entonces, nosotros visualizamos este trayecto, este recorrido vinculado con los saberes lingüísticos gramaticales de primer año a cuarto año. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre lo que es lengua, entre lo que son las unidades curriculares que se llaman lengua 1 en primer año y lengua 2 en cuarto año, y las lingüísticas, que ustedes tienen una lingüística 1 en segundo año y una lingüística 2 en tercer año? Es una diferencia clara, ¿sí? Tanto en lengua 1 como en lengua 2, lo que ustedes van a estudiar es el español o castellano como lengua, ¿sí? Nos vamos a acercar al estudio de la lengua española o castellana, desde dos perspectivas distintas, ¿sí? Porque en lengua 1 vamos a trabajar este sistema del español o castellano desde una perspectiva sincrónica. Nos va a interesar el estudio de la gramática de nuestra lengua en particular, mientras que en lengua 2, lo que ustedes van a hacer en cuarto año es asumir una perspectiva diacrónica, porque van a estudiar cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido transformando la lengua española o castellana a lo largo de la historia. Entonces, en primer año nos vamos a acercar al estudio sincrónico del español, de su gramática puntualmente, mientras que en lengua 2, en cuarto año, van a asumir una perspectiva histórica, diacrónica, sobre ese sistema del español o castellano. Ahora bien, ¿a qué se van a dedicar en las lingüísticas? Bueno, en las lingüísticas van a trabajar sobre teorías del lenguaje en términos generales, ¿sí? No van a indagar puntualmente en la gramática de nuestra lengua, sino que van a trabajar con teorías lingüísticas generales. Así es como en Lingüística 1 se van a acercar al estudio de lo que se conoce como semántica y pragmática, mientras que en Lingüística 2 van a trabajar con psicolingüística y con sociolingüística esencialmente. Análisis del discurso, por su parte, en segundo año los va a introducir en un campo del análisis crítico de los discursos. Van a estudiar teorías sobre los discursos y sobre el componente ideológico político de los discursos. En el taller de lectura, escritura y oralidad van a abordar en profundidad esas prácticas de lectura, escritura y oralidad que empiezan a trabajar en primer año en alfabetización académica. Bueno, entonces, la unidad curricular que yo voy a presentar ahora, lengua 1, se enmarca en este campo formativo de lo lingüístico gramatical y es la que inaugura, en efecto, el campo formativo vinculado con lo lingüístico puntualmente. Lengua 1 en primer año. ¿Cuáles son, en este sentido, los objetivos que vamos a manejar en esta unidad curricular? ¿Sí? Estos objetivos, aclaro que los van a encontrar en la planificación de esta unidad curricular,
que se encuentra cargada en nuestra aula virtual. En principio, me interesa que comprendan la especificidad del lenguaje humano desde una perspectiva científica para contrastarlo con los sistemas de comunicación propios de otros seres vivos. Conozcan y comprendan las bases semióticas y cognitivas del lenguaje, incorporando conceptos operativos clave para una aproximación descriptiva y funcional al lenguaje, las lenguas y el habla. Recuperen y estructuren saberes sobre el sistema gramatical de la lengua española en los niveles fonético, fonológico, morfológico y sintáctico. Esto es clave. Yo les decía que en lengua 1 vamos a trabajar sobre la gramática del español o castellano, y esa gramática la vamos a tener que analizar en estos 3 niveles que aparecen mencionados en este objetivo. El nivel fonético-fonológico, el nivel de los sonidos, el nivel morfológico, el nivel de las palabras, de los morfemas, y el nivel sintáctico, el nivel de los sintagmas y de las construcciones mayores como las cláusulas, las oraciones. Ejerciten la reflexión metalingüística de manera sistemática para el análisis de la gramática del español actual y la resolución de problemas específicos en el marco de actividades didácticas individuales y grupales. Y potencien una mirada respetuosa de la diversidad lingüística, social y cultural, tanto como el pensamiento crítico con vistas al ejercicio ciudadano, académico y profesional. Como ven, tenemos varios objetivos que nos desafían a un trabajo sistemático, organizado y profundo a lo largo del cursado para poder alcanzar mínimamente las expectativas que se anuncian, ¿no? en estos objetivos. En relación con estos objetivos, se plantean en la planificación de esta unidad curricular 3 ejes de saberes. 3 ejes de saberes o contenidos. Un primer eje es con el que vamos a empezar el trabajo, ¿sí? En el primer cuatrimestre, es el eje titulado Lenguaje, Lenguas, Hablas. Un segundo eje, los sonidos de la lengua, fonética y fonología, y un tercer eje, la estructura de las palabras, los sintagmas y las oraciones. Vamos a abordar entonces lo que tiene que ver con morfosintaxis. Seguramente ustedes, no solamente por su recorrido a lo largo de toda la escolaridad obligatoria, sino también por ser hablantes de español, y por qué no, porque seguramente alguno de ustedes ha cursado alguna carrera de nivel superior previa a esta, que están por empezar, seguramente entonces se están representando mentalmente muchos de estos contenidos. Ustedes los habrán abordado de una u otra manera. Lo que vamos a hacer en Lengua 1 es recuperar esos saberes previos, ese conocimiento previo, para poder en alguna medida sistematizarlo y en otra medida profundizarlo, ¿sí? Conforme a determinadas perspectivas teóricas que vamos a ir explorando, estudiando a lo largo de este cursado de Lengua 1. ¿Qué tipos de actividades vamos a realizar en Lengua 1? Bueno, vamos a leer y analizar textos teóricos. Para ello trabajaremos con algunas guías de lectura, guías que no me van a tener que entregar. Las guías de lectura no se entregan, justamente tienen el propósito de orientar al estudiante para que pueda ir recuperando los conceptos clave de los distintos textos teóricos, pero no son actividades que se entregan. Son solamente actividades orientadoras de la comprensión y la interpretación de los textos. Vamos a trabajar con exposiciones, explicaciones y diálogos didácticos. Vamos a asumir algo muy importante, que es la reflexión metalingüística. Vamos a trabajar sobre experimentos y problemas gramaticales, con análisis y descripción gramatical, análisis de casos. La reflexión metalingüística es un concepto que, si bien vamos a abordar desde el material teórico, les anticipo que tiene que ver con tomar a la propia lengua, el sistema de la propia lengua, como objeto de reflexión, ¿sí? Nosotros somos hablantes de español o castellano, por lo menos la mayoría de nosotros lo somos, digamos, lo tenemos asumido como lengua 1, como lengua primera, o si se quiere como lengua materna, y
sin el acompañamiento sistemático de la escuela, es difícil que lleguemos a hacer una reflexión sobre ese sistema que nosotros utilizamos. Lo que se hace en la escuela, en el ámbito académico, es tomar esa lengua como objeto de estudio, ¿sí? Objetivarla para poder hacerla objeto de reflexión. Con eso tiene que ver la reflexión metalingüística y dado que vamos a trabajar con la gramática del español o castellano como objeto de estudio, este es un concepto clave, la reflexión metalingüística. ¿Con qué materiales vamos a trabajar? Bueno, dada la modalidad de trabajo que vamos a tener, por lo menos en el primer cuatrimestre, que es la virtualidad, toda la bibliografía estará digitalizada y cargada en el aula virtual. Toda. También los trabajos prácticos, las guías de lectura y todos los otros materiales y recursos que vayamos trabajando a lo largo del cursado, incluidas estas presentaciones de PowerPoint, la grabación de las clases sincrónicas, bueno, todo va a estar dentro del aula virtual. Pero además, ¿sí? Por si alguno de ustedes necesita imprimir esos materiales, a veces uno tiene un vínculo más mm, profundo, un vínculo más productivo con los materiales impresos. Bueno, para que puedan imprimirlos, también van a estar disponibles en librería Grafito, ¿sí? Una librería que está a 2 cuadras, 3 cuadras de nuestro instituto, San Fernando Rey. Esta librería está ubicada sobre Avenida Castelli al 698, esquina San Lorenzo, enfrente de la estación de servicio Shell, ¿sí? Para que se puedan ubicar mejor quienes no la conocen. En esa librería Grafito yo voy a ir dejando todos los materiales, todos, cada semana, ¿sí? Así que ahí también van a tener disponible una carpeta digital en la que yo iré dejando todos nuestros materiales para que los puedan imprimir, si lo consideran necesario. Insisto que esto es una alternativa que les dejo para quien lo quiera realizar. Vamos a trabajar entonces con un aula virtual, ¿sí? Ubicada en la plataforma institucional del Instituto San Fernando Rey. Ahora vamos a ingresar, ¿sí? Seguidamente a esa plataforma para explorarla un poquito. Y quiero aclararles en ese sentido que si bien nosotros vamos a visualizar ahora la versión de escritorio o la versión para PC de esta plataforma y de esta aula virtual, esta plataforma que se llama Educativa tiene también una aplicación para celulares, ¿sí? Quien va a utilizar fundamentalmente su celular, su teléfono celular para el trabajo con el cursado, dispone de una aplicación que se llama así, como lo pueden ver acá en la diapositiva, Educativa Mobile. La pueden buscar, ¿sí? En la tienda de Google, en Google Play, en sus celulares, y la pueden descargar. Eso les va a facilitar el cursado bastante porque esa aplicación los va notificando sobre las novedades del aula, entonces es bastante útil, ¿sí? Les recomiendo que quien pueda la descargue para tener a mano estas cuestiones sobre las que estamos hablando. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla en este punto, ¿sí? Y vamos a ir a mirar entonces lo que les decía respecto de el aula virtual. Y vamos a empezar de cero para que ustedes se puedan ubicar. Si bien entiendo que esto lo han trabajado en el taller para ingresantes, como ya lo dijimos, es mejor, me parece, que lo podamos ir observando acá en el buscador. Ustedes van a ir a cualquier buscador, ¿sí? Y van a colocar IES San Fernando Rey. Y lo primero que les va a aparecer, ¿sí? Es el acceso a la página de nuestro instituto, ¿sí? Al sitio web institucional. Vamos a ir al sitio web. En este sitio web se publican todas las novedades, los horarios, ¿sí? De nuestro instituto. Así que les recomiendo que siempre lo tengan presente, ¿sí? Bueno, y quiero que veamos esto, ¿sí? Del, del sitio web de nuestro instituto,
para que puedan, ¿sí? Eh, entender, ¿sí? Que hay una distinción, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer una diferencia entre lo que es este, ¿sí? Este sitio web del instituto, que es donde se publican las novedades diariamente, ¿sí? El sitio web de lo que es el aula virtual o el campus sobre el que vamos a trabajar, ¿sí? Para ingresar al campus virtual, ustedes seguramente han recibido una notificación en sus correos electrónicos, los correos electrónicos que han registrado en sus inscripciones. Sin correo electrónico no se puede utilizar el aula virtual. Así que por favor, quien no dispone de un correo electrónico va a tener que habilitar uno para el cursado. Sin correo es imposible trabajar en un cursado con modalidad virtual, ¿sí? Y es la modalidad con la que vamos a trabajar por ahora. Así que van a tener que habilitarse un correo. Para ingresar entonces a las aulas virtuales, yo tengo agregado esto acá en mi navegador. Vamos a ir a las aulas virtuales del San Fernando Rey. Bueno, cuando ustedes ingresen por primera vez al campus virtual, se van a encontrar con los accesos a las distintas aulas, ¿sí? En las que ustedes están habilitados. Vamos a tener esta portada para el caso de lengua 1, ¿sí? La van a poder identificar porque está la denominación allí. Vamos a ingresar entonces haciendo clic sobre la portada y se van a encontrar con esto, ¿sí? La presentación, el inicio, ¿sí? Donde van a volver a ver la portada, y acá hay una serie de cuestiones que tienen que hacer en primera instancia antes de empezar con cualquier otra actividad dentro de esta materia lengua 1, ¿sí? Acá tienen dos enlaces. Un enlace para algo que se llama contrato pedagógico, ¿sí? Vamos a hacer clic en este enlace. Como pueden ver acá dice, les pido que en primer lugar, antes de iniciar cualquier actividad dentro de esta aula virtual, lean y suscriban el contrato pedagógico que podrán encontrar por medio del siguiente enlace. Entonces, hacemos clic sobre el contrato y se van a encontrar con este acuerdo, porque justamente eso es un contrato, es un acuerdo en el que existen pautas de trabajo para ustedes como estudiantes, ¿sí? Como cursantes de lengua 1, y hay una serie de cuestiones a las que yo me comprometo como docente de la unidad curricular. ¿Mm? Van a leer atentamente este contrato pedagógico, qué es lo que tienen que hacer ustedes en esta unidad curricular y qué es aquello a lo que yo me comprometo como docente. Y van a ir completando sus datos, ¿sí? Vamos a poner acá como ejemplo mi correo. Van a completar sus datos personales. Una vez que ustedes completen sus datos personales, esta encuesta les va, perdón, en este contrato pedagógico, ustedes van a tener que suscribirlo, van a tener que elegir una opción de sus, digamos, se les pregunta ahí, ¿usted acepta este contrato pedagógico, lo suscribe, está en un todo de acuerdo con él? Y solamente tienen la opción sí, ¿sí? No van a tener otra opción. Si no suscriben este contrato no pueden cursar, porque justamente son las responsabilidades que ustedes asumen desde el momento mismo en que se inscriben en esta unidad curricular y desde el momento mismo en que quieren cursarla, ¿sí? Entonces, van a suscribir el contrato en primera instancia. Lo leen con atención, lo suscriben y yo voy a recibir esa suscripción en mi correo, ¿sí? Anoten sus dudas, sus comentarios respecto del contrato, si lo desean, para que podamos charlar sobre él en nuestro primer encuentro sincrónico por videollamada. Por otro lado, luego de leer y firmar el contrato pedagógico, tienen que realizar una encuesta, ¿sí? Hay otro enlace acá en la página de inicio de nuestra aula virtual para completar una encuesta sobre conectividad y recursos tecnológicos. Esto es muy importante que lo hagan también, ¿sí? Son las dos primeras cosas que tienen que hacer en esta unidad curricular. Suscribir el contrato pedagógico, leerlo, suscribirlo y resolver esta encuesta sobre conectividad para que yo pueda
ordenar mi propuesta pedagógica, poder adecuarla mejor a las características de este grupo de estudiantes que constituyen ustedes. Entonces, contrato pedagógico, encuesta sobre conectividad. Esas son las dos primeras cosas que tienen que hacer, que las encuentran acá en el inicio. En noticias van a encontrar las novedades que yo voy publicando. Esas noticias, digamos, las van a ir recibiendo directamente en sus correos cuando yo publique. Presentación, ¿sí? La otra pestaña es presentación. En presentación van a encontrar la hoja de ruta de la unidad curricular. Está organizada por semanas. Están todas nuestras fechas del primer cuatrimestre. Son 13 semanas que va a tener nuestro primer cuatrimestre, tal como está definido por normativa por ahora. Ustedes saben que en este contexto tan dinámico en el que estamos viviendo, esto puede modificarse, pero es lo que tenemos por ahora, ¿sí? La organización del primer cuatrimestre para esta unidad curricular. Y en las otras pestañas de la presentación se encuentran con los distintos elementos de nuestra planificación didáctica, la fundamentación de la materia, los objetivos, los ejes de saberes, las estrategias de enseñanza, cómo se va a evaluar en esta unidad curricular, las pautas para el examen final y cuál es la bibliografía. Esto tienen que recorrerlo. En clases, ¿sí?, se van a ir encontrando con las clases que yo publico semanalmente. Lógicamente ahora está publicada la clase 1, que es de introducción a la unidad curricular. En esta clase todavía no vamos a empezar a desarrollar contenidos específicos de lengua 1 y de gramática. Es una clase que tiene que ver con la exploración de la unidad curricular, de su planificación, de su metodología de trabajo, con la exploración del aula virtual, con poder presentarse también en una actividad inicial para que yo pueda conocer sus expectativas respecto del cursado. En esta actividad inicial recién se va a habilitar el día viernes, ¿sí? Ustedes ya pueden leer la consigna, pero el foro en el que tienen que intervenir en esta actividad inicial todavía no se encuentra habilitado. Este foro se habilita, como pueden ver, el día 11 de junio, el viernes, ¿sí? Es en este foro en el que tienen que resolver la actividad inicial, directamente sobre el foro, ¿sí? No me tienen que enviar un archivo, no tienen que cargar un documento de Word, no. Simplemente van a tener que participar en el foro respondiendo a las consignas que aparecen en la actividad inicial, ¿sí? De todos modos, ustedes a esto lo van a leer y van a poder, digamos, entender mejor de qué se trata esta propuesta para empezar a trabajar. Tienen un foro de consultas, ¿sí? Hay un foro de consultas sobre la clase 1, en la sección de foros, justamente, se van a encontrar con, dentro de la clase 1, por un lado con el foro para resolver la actividad inicial, que está cerrado, eso indica el candado, por ahora está cerrado hasta el viernes, y con otro foro de consultas, donde les pido que realicen todas las preguntas que necesiten en este tiempo, ¿sí? Este va a ser nuestro medio de contacto. Tienen la mensajería interna, que funciona como cualquier servicio de mensajería, ¿sí? Ustedes abren en redactar para escribir un mensaje, en para despliegan la lista de contactos, ahí pueden elegir a quién le escriben, estoy yo y están todos sus compañeros. Escriben el título del mensaje, luego desarrollan su mensaje y envían mensaje. Pueden adjuntar un archivo, ¿sí? Es la misma lógica de un correo electrónico. La lista de contactos, por si necesitan recuperar la lista de cursantes, esto ustedes lo pueden visualizar, igual que yo. Bueno, eso sería entonces en general. Bueno, ahí se desplegó la lista de contactos, está medio lento mi internet ahora. Entonces, hemos recorrido lo que tiene que ver con nuestra aula virtual.
Vamos a volver a compartir la pantalla de la presentación que estábamos mirando desde el inicio, para pasar a considerar algunas otras cuestiones antes de ir cerrando esta presentación inicial. ¿Tendremos videollamadas? Sí, vamos a tener videollamadas en lo que se denomina encuentros sincrónicos, una vez por semana, los viernes de 10:20 a 11:40, ¿sí? 1 hora 20 de clase sincrónica. Estos encuentros sincrónicos por videollamada no son obligatorios para ustedes, son optativos, van a participar si pueden, si quieren, si lo necesitan. Las videollamadas que vamos a realizar tienen el objetivo de trabajar sobre las dudas o las consultas o los interrogantes que existen respecto de la clase semanal que yo voy a ir publicando, ¿sí? En ese sentido, las videollamadas no van a ser clases magistrales, sino que son clases de acompañamiento, de consulta respecto de las publicaciones que voy a ir haciendo semanalmente. Estas clases sincrónicas, estos encuentros sincrónicos por videollamada van a quedar grabados y los voy a ir cargando en el aula virtual, así que quien no pueda asistir por el horario o por el motivo que fuere, los va a encontrar disponibles estas grabaciones para poder visualizarlas oportunamente. En cuanto a la aplicación o plataforma que vamos a utilizar para las videollamadas, va a surgir a partir de la elección de ustedes, ¿sí? ¿De qué manera? Cuando completen la encuesta de conectividad que les planteé hace unos momentos que tienen que completar en primera instancia, uno de los ítems de la encuesta tiene que ver con esto, con indicar qué aplicación o plataforma les gustaría utilizar para esos encuentros sincrónicos. A partir de esa elección que ustedes hagan, les confirmaré entonces qué aplicación vamos a usar. Si vamos a usar Zoom, si vamos a usar Meet o alguna otra. Por lo tanto, les pido que esa encuesta, ¿sí?, la resuelvan antes del 18 de junio, tal como está planteado ahí en el inicio de nuestra aula virtual, para que nos podamos organizar con tiempo. ¿Cómo vamos a evaluar en esta unidad curricular? Lo que tiene que ver con la evaluación lo van a encontrar detallado en la planificación anual, la tienen que leer en esta primera semana de cursado. Vamos a trabajar tanto con tareas individuales como con tareas grupales, ¿sí? Durante la primera etapa de cursado, ustedes van a ir resolviendo actividades semanales, eso lo van a ver en la hoja de ruta, ¿sí?, dentro del aula virtual. Van a ir resolviendo algunas actividades semanales obligatorias, y luego, a partir de la conjunción de las calificaciones que ustedes obtengan en esas actividades semanales, va a surgir una primera nota de parcial. Por eso yo digo que vamos a trabajar con un portafolio, ¿no? Un portafolio tiene que ver con esa recolección de actividades, de tareas realizadas a lo largo de un periodo determinado y cuya conjunción origina una calificación, una nota particular. En el segundo cuatrimestre la idea es poder trabajar con una lógica parecida, pero lo vamos a ir definiendo más adelante en función de cómo se vaya desarrollando esta modalidad virtual de trabajo. Para la evaluación nos vamos a orientar en principio por esta resolución, la resolución ministerial 1082 del año 2020, que la tienen cargada en la sección archivos de nuestra aula virtual por si la quieren consultar, y les aconsejo que la consulten. Es una resolución que, si bien actualmente está en proceso de modificación, es la que está regulando por ahora este cursado virtual que estamos haciendo. Recomendaciones antes de ir cerrando con esta presentación, con esta introducción. Les recomiendo que se organicen. La virtualidad no es igual a la presencialidad. Supongo que ya lo han vivenciado en 2020, no solo como cursantes, como estudiantes, sino porque habrán visto también las experiencias de otros, de familiares, de amigos. La virtualidad tiene otros modos, otras formas, y hay que organizarse muy bien para poder llegar, digamos, a término con las responsabilidades
que se demandan. Suscriban entonces el contrato pedagógico, ¿sí? Que les mostré anteriormente. En ese contrato pedagógico aparecen algunas pautas que los van a llevar a ustedes a organizarse un poco mejor con el cursado en Lengua 1. Tienen que leer regularmente. Lengua 1 es una unidad curricular con formato de asignatura. Es una asignatura. Esto significa que trabajamos con teoría y práctica. No es un taller, no es un seminario, es una asignatura, ¿sí? E implica la lectura de material teórico para después poder trabajar con prácticas. Hay que leer regularmente. Yo voy a publicar por semana una clase en el aula virtual y cada clase tiene bibliografía vinculada. Vayan ordenándose para hacer las lecturas pertinentes, ¿sí? En función de las publicaciones que voy a ir realizando. Pregunten, no dejen pasar las dudas, interactúen, utilicen los foros del aula virtual. Interactúen siempre que lo necesiten, participen de los encuentros sincrónicos por videollamada, si pueden, porque ahí podemos charlar de mejor manera, de manera más fluida. Usen diccionarios, tenemos que ir ampliando el vocabulario, ustedes van a ser profesores y profesoras de lengua y literatura, están en un ámbito académico, entonces necesitamos ampliar nuestro caudal vocabulario. Otras recomendaciones tienen que ver con indagar, ¿sí? Con asumir una actitud de indagación. Eso es propio del estudiante de nivel superior. Exploren en las redes, en bibliografía, amplíen el capital cultural académico. Este es un concepto de Federico Navarro, un lingüista argentino. Ustedes tienen que indagar, más allá de lo que yo publico en el aula virtual, de las recomendaciones bibliográficas que les hago, de las recomendaciones de aplicaciones y demás, ustedes por su cuenta tienen que indagar y explorar, ¿sí? Eso es necesario porque les va a permitir profundizar en algunos conceptos, complejizarlos, poder entender algunas cosas de mejor manera. Ejercitar el buen trato, la cordialidad, el respeto, la empatía no pueden faltar, y más todavía en un cursado con esta modalidad virtual, ¿sí? Muchas veces no nos vamos a conocer los rostros siquiera, pero por medio de la palabra escrita, ¿sí? Y de esta comunicación que vamos a sostener por el aula virtual, perdón, no podemos olvidarnos de la cordialidad, del respeto, la empatía. Trabajen con otros, acompañen a sus compañeros de cursado, déjense acompañar por sus compañeros de cursado. Establecer un grupo de trabajo desde el inicio del cursado es necesario y puede ser una ayuda importante para lograr los objetivos que se propongan. Bueno, atender al ámbito. Estamos en un espacio académico de formación profesional, como les decía. Eso está contemplado en el contrato pedagógico que les mencioné antes. Bueno, eso respecto de las recomendaciones. Para cerrar, entonces, vamos a dejar de compartir esta pantalla y les voy a mostrar, ¿sí? Dentro de lo que es uno de los archivos que ustedes tienen que leer en esta primera semana. Esto lo van a encontrar cuando lean la primera clase e indaguen lo que tiene que ver con la actividad de inicio. Otra de las tareas que tienen que ir realizando es esta, ¿sí? En este documento que se llama sobre la metodología de trabajo en la unidad curricular Lengua 1, uno de los puntos plantea que deben crear un grupo o equipo de trabajo de entre 3 y 5 integrantes, que se mantendrá desde el inicio y hasta el final del cursado. Nosotros vamos a tener actividades individuales y actividades grupales, entonces necesitan conformar un grupo que se sostenga en la medida de lo posible a lo largo del cursado, ¿sí? No van a ir cambiando de grupo para cada actividad, no. Mi idea es que puedan conformar un grupo estable dentro de lo posible, y para eso, ¿sí? Yo habilité una planilla en la que van a tener que colocar los datos de los integrantes del grupo. Pueden acceder a dicha planilla por medio del siguiente enlace. Yo voy a ingresar y les voy a mostrar esta planilla, cómo funciona,
Y ya con eso estaríamos cerrando esta presentación. Cuando ustedes entonces cliquean sobre el enlace que aparece en este documento que les mostré, van a ir a esta planilla compartida en Google Docs. Fíjense, por favor, lean todo lo que se especifica en todos los espacios en los que ustedes tienen que intervenir. En este caso, en esta planilla, queda claro, dice esto: no modificar el formato de esta planilla, solo colocar los nombres y apellidos completos de los integrantes del grupo, no colocar más datos, únicamente los solicitados, respetar las normas ortográficas, distinguir mayúsculas de minúsculas, ¿sí? Ahí tienen entonces el número de grupo, y solamente tienen que colocar acá los apellidos y nombres de los integrantes. Nada más, ni DNI, ni curso, no, ya sabemos todo eso, ¿sí? Solamente necesito los nombres y apellidos completos de los integrantes del grupo. Y no vayan salteándose números de grupos, por favor. Si ustedes ven que la fila 1 del grupo 1 ya está completa, bueno, pues van a completar la fila 2. No vayan a la 4, a la 6, no vayan dejando espacios en blanco, ¿sí? Acá solamente tienen que hacer doble clic y colocar Pablo, no sé, Pérez, Marina y los otros integrantes. Nada más. Esto se guarda automáticamente, no tienen que hacer más nada. Una vez que escribieron los nombres, ya estamos, ¿sí? No hagan más nada entonces con esta planilla de conformación de grupos. ¿Cómo van a conformar los grupos? Los van a conformar porque ustedes ya se vienen conociendo desde el taller de ingresantes. Vean la lista de contactos dentro del aula virtual. Algunos de sus compañeros han publicado sus números telefónicos. Supongo que ustedes tendrán un grupo de WhatsApp. Bueno, son quienes tienen que encontrar el modo de ir conformando estos grupos de trabajo. Si llegado el momento del primer trabajo grupal, alguno de ustedes no tiene grupo, yo les voy a asignar un grupo al azar, ¿sí? Así que es mejor que ustedes lo puedan hacer por su cuenta, que puedan conformar ese grupo voluntariamente, conforme a sus intereses, aficiones y demás. ¿Mm? Bueno, esto es todo para empezar, ¿sí? Espero haber aclarado algunas cuestiones respecto de esta unidad curricular, en la que vamos a abordar contenidos que son realmente apasionantes, ¿sí? Los contenidos vinculados con la gramática del español son no solamente apasionantes, sino que son centrales dentro de la carrera que ustedes han elegido, ¿sí? A veces ustedes eligen la carrera porque les gusta mucho la literatura y eso está muy bien, pero no tenemos que perder de vista que también van a ser profesores y profesoras de lengua, y en lengua se enseña gramática, entre otras cosas. Así que bueno, nuevamente les doy la bienvenida al cursado y estamos en contacto por el aula virtual. Que estén muy bien, saludos para todos, para todos.